Acompáñenme a la carta a los Gálatas. Carta a los Gálatas, capítulo 5. Y leamos la escritura. Desde el versículo 1. ¿Lo tienen? Gálatas 5:1. Ya hoy ya no le cuesta encontrar Gálatas, ¿verdad? Cristo nos libertó, ¿para qué? Cristo nos libertó, ¿para qué? Para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes, o sea, en esa libertad, y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Señor, ¿qué significa vivir esa libertad que tú nos has dado, Señor? Porque a veces no la comprendemos. Y al no comprenderla, nos quedan tantas cosas en el aire como, por ejemplo, perder esa libertad, no disfrutar esa libertad y vivir en una condición tan escasa, tan limitada, tan oprimida, Señor, que podemos decir, no se vale, no es lo que tú quieres para nosotros. Por eso venimos a la iglesia a escuchar palabra, una palabra que nos ilumine, nos oriente y nos confirme cuál es el regalo más grande que tú nos has dado como tus hijos. Por eso háblanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Hay una pregunta que tenemos que hacernos siempre. ¿Cuál es la experiencia fundamental, así, más importante que le regala Dios a una iglesia que vive en el Evangelio de Jesús? Porque las iglesias pueden decir un montón de cosas que el Evangelio supuestamente trae, pero ¿cuál es la más importante? ¿Cuál es la que las demás quedan opacas ante esa experiencia? Esa experiencia que nos regala el Evangelio y el Espíritu de Jesús es la experiencia de la libertad. No hay experiencia más grande que Dios le quiera regalar a una persona y a una iglesia que esa experiencia de sentirse liberado. ¿De qué? Ya vamos a ver. ¿Cómo se vive esa libertad? Ya lo vamos a ver. ¿Qué es? Ya lo vamos a ver. Pero lo primero que tenemos que decir es, si un regalo nos ha dado Dios que tenemos que cuidar, es nuestra libertad. Amén. Porque a veces en la vida de la iglesia empezamos a cuidar tantas cosas. En la vida de uno como servidor, como cristiano, empezamos a cuidar tantas cosas que no valen la pena. Y descuidamos aquellas que sí valen la pena, que son el regalo más grande, como por ejemplo, cuando a una persona se le ha regalado el don de la sanidad. Imagínense que tuvo una enfermedad tan de muerte y Dios la sana y esa persona empieza a cuidar más su celular. ¿Cómo siente eso usted? Como ilógico, tonto. Cuando una persona ha vivido una experiencia así, todas las demás pasan a un plano tan secundario, que por eso muchos que gracias a Dios disfrutan de una buena salud, no lo entienden, no lo valoran, porque no lo han vivido. Y casi que somos de aquellos que hasta que lo viva, voy a empezar a disfrutar. No, hermano, desde ya. No necesitamos pasar por un quirófano o por un tratamiento severo para empezar a valorar algo que Dios nos ha regalado, que es la salud, la vida. Es como por ejemplo un padre, una madre que Dios les ha regalado el privilegio, la responsabilidad de tener a un hijo después de que tanto les costó y ellos empiecen a preocuparse más si hay internet o cable en la casa. Pero aunque a usted le parezca eso ridículo, así somos los seres humanos. De repente andamos cuidando tantas cosas que
Si no están, sí, es como raro en este mundo no tener internet, pero podemos seguir adelante. Porque esta sociedad nos ha presentado ese mundo así, de cosas secundarias que se han vuelto importantes y cosas importantes que se han vuelto secundarias. Pero eso no solo pasa en el mundo, también pasa aquí, en la iglesia. De repente, como servidores, quizás estamos más preocupados por el horario, por el uniforme. No es que no hay que hacerlo, pero hay cosas más importantes. Es como cuando subimos a la montaña a servir y de repente estamos más preocupados por el distintivo que por la palabra. Y así les podría poner una serie de ejemplos de cómo lo secundario se vuelve importante y lo importante pasa a un plano secundario. Pues eso nos lleva a una vida que a veces ya no es vivible, ya no es disfrutable. ¿Cómo recuperar eso? Pues aquí viene la palabra. Entonces Pablo les dice, Cristo nos ha regalado algo que es liberación. No solo libertad, nos ha regalado liberación. El primer signo de una iglesia que vive en el Evangelio es que es liberada. ¿De qué? De eso vamos a hablar. ¿De qué es liberada? Porque la palabra libertad hay que tratar de comprenderla, porque hoy en día tenemos una idea de libertad que en aquellas épocas no era tanto como ahora, aunque ya empezaba a crearse esa idea. Está la libertad, digamos la de hoy en día, que viene del mundo por ahí griego, que es la libertad individual de autosuficiencia. Aquello que dicen todos, bechis, yo soy libre y hago lo que quiero. Aquella en la cual nosotros sentimos que tenemos el derecho de hacer lo que nos da la gana, sin que nadie nos estorbe, sin que nadie se meta, porque soy libre. Esa es la idea que hoy en día se maneja, de libertad. Y que ya desde los tiempos de Pablo y de la iglesia ya más o menos se venía creando esa idea de autosuficiencia. Cuando Pablo habla de libertad, no está pensando en eso. Aunque sí, Pablo puede tratar quizás, y podríamos decir, sí, Dios nos regala un poco de autonomía, Dios nos regala aquella libertad de movimiento, le podríamos decir, en el cual yo me puedo mover libremente, sí, pero no están pensando en eso cuando habla de esto. En lo que está pensando es en ese contexto en el cual habían esclavos y libres. ¿Por qué habían esclavos y por qué habían libres? Es la pregunta. Pues cuando las personas nacían ya venían catalogadas. Si un niño nacía de una esclava, pues va a ser esclavo. Si un niño nacía de alguien libre, va a ser libre. Y ya eso ya estaba así, y así iba a quedar para siempre. Si usted ya sabía desde nacimiento en qué condición había nacido. Los libres tenían derechos, tenían ciertas facultades para decidir en la sociedad, para emprender ciertos negocios, digámoslo así. Los esclavos no. Los esclavos estaban de entrada, de nacimiento, sometidos al destino de su amo. Si su amo era alguien muy astuto, muy capaz para gobernar o para dirigirse en la sociedad, pues el futuro de esos esclavos estaba ligado a su amo. En cambio, los libres no. El libre podía forjar su propio camino. El libre podía participar en la construcción de la sociedad y de su propio imperio familiar, digámoslo así. Un esclavo no. Entonces, cuando no estaba el Evangelio, cuando no había llegado el Evangelio, la sociedad así era. Ya estaba definida. Y cuando Pablo llega con el Evangelio de Jesús, llega con la idea de una sociedad en la cual todos tengamos oportunidad. Una sociedad en la cual todos, aunque hayan nacido en una condición social de esclavitud, esa condición no determine su futuro, no determine su vida, sino que su vida ahora está determinada en el proyecto de Jesús, en el reino de Dios. Amén.
Entonces, cuando Pablo está pensando en la libertad, no está pensando tanto en un individualismo así de que ahora, hermanos, en Cristo hagamos todos lo que queramos. Eso era imposible. Porque la libertad que Dios le regalaba a los esclavos solo era religiosa, solo era espiritual, no podía ser social. No era que el esclavo iba a llegar donde el amo y le dijera, mire, Cristo me liberó, ya aquí ya no voy a hacer nada. No podía. Seguían en condiciones sociales de esclavitud. Pero interiormente su vida había experimentado lo que ni la biología, ni la sociedad, ni su amo les podía haber regalado, que era una experiencia de sentirme liberado de algo. Amén. Entonces, esa experiencia es la que Pablo va a defender. Y eso es lo que quiero que veamos primeramente. Pablo, en algunos versículos, acompáñenme, versículo 6 del capítulo 1, Pablo va a empezar a defender eso que él va a llamar mi evangelio, o el evangelio que recibí. Veamos, 1:6 dice, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse. Entonces, cuando Pablo habla de otro evangelio, y él dice más adelante, si es que hay otro evangelio, porque no hay otro evangelio, solo hay un evangelio, dice Pablo. Pero ¿a qué se refiere cuando dice hay otro evangelio? O si se pasan a otro, pues se refiere específicamente a eso, a un evangelio que no regala esa experiencia de libertad. Un evangelio que no regale experiencia de libertad, Pablo dice, ese no viene de Cristo. Ese no viene de Dios. Es decir, hermano, si usted está viviendo una religiosidad que no le está regalando esa sensación, esa experiencia vivencial, digámoslo así, de libertad, debe revisar en qué evangelio está creyendo. ¿Amén? Porque el evangelio que Pablo, que Jesús y que aquí queremos predicar y vivir, es el evangelio que nos regala libertad. Y Pablo va a defender eso. Versículo 11. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invento humano. ¿Qué está diciendo? Esa experiencia de libertad que nos regala el evangelio, no me lo inventé yo. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque yo jamás, dice Pablo, les podría dar esa experiencia a ustedes. Yo jamás podría tener la capacidad, si ni su papá cuando usted nació, esclavo, le pudo dar una nueva experiencia, porque hoy en día se puede, digamos, hasta cierto punto cambiar el destino de sus hijos, digámoslo así, ¿verdad? De decir, bueno, yo no pude estudiar, yo no terminé la universidad, yo nunca tuve un trabajo más remunerado, pero me voy a esforzar para que mi hijo y mi hija alcance grandes cosas. Hoy se puede, ¿sí o no? Hoy hay capacidad para hacer eso. En aquella época no. Ninguna mamá esclava va a decir, ay, bueno, yo nací bajo esclavitud, he sufrido, que mi hija, ella sí va a ser libre. ¿Quién le iba a regalar eso? ¿Quién le iba a dar eso? Si eso era imposible. A no ser pasaran una serie de cosas para lograrlo, pero de entrada una mamá sabía que la condición de su hija era la misma a la que ella había vivido. Entonces, Pablo dice, yo a ustedes no se las puedo dar. Pero si la estamos viviendo y yo no la puedo dar, ¿quién la ha dado? Cristo nos la ha dado. Entonces es revelación, viene de Dios. ¿Me entienden eso, hermanos? Cuando usted vive la experiencia de liberación de parte de Dios, debe saber que esa experiencia no se la da la iglesia, no se la da el pastor, no se la da el ministerio, se la da Cristo. Porque a veces se nos olvida. A veces esperamos más de gente de la cual no tenemos que esperar más de lo que ellos nos pueden dar. Usted no tiene que esperar más de su líder de lo que su líder le puede dar. Usted no puede esperar más de su hermano de lo que su hermano le puede dar. Usted no puede esperar más del pastor de lo que el pastor le puede dar. No puede esperar más de la iglesia de lo que la iglesia le puede dar. El problema es que a veces las expectativas son altas
y son idealistas. Idealista significa que yo me he creado un ideal y cuando no me cumplen el ideal, se me desmorona, me decepciono y la imagen de esa persona o de esa institución se me viene abajo. Eso pasa con la religión, eso pasa con la política, eso pasa en la familia, eso pasa en el trabajo. La gente se crea ideales que nadie le ha dicho que se los tiene que crear porque son seres humanos todos los que dirigen esas cosas. Amén. Del único que sí tenemos que esperar más se llama Jesús. De Él sí yo espero mi liberación. De Él sí espero una experiencia nueva cada día. Pero mi familia me va a decepcionar a veces. Mis hermanos me van a decepcionar. Mis líderes me van a decepcionar. Mis pastores me pueden decepcionar. La iglesia me puede decepcionar. Pero ¿quién es el único que nos puede dar esa experiencia? Cristo. Dice el capítulo 2, versículo 4. El problema, dice Pablo, es que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarlos. Pero nosotros ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes ¿el qué? ¿Y cuál es la integridad del Evangelio? La libertad. La integridad del Evangelio no es la sana doctrina. La integridad del Evangelio es, ¿te da libertad o te esclaviza? Porque a veces las iglesias cuidan más la sana doctrina y a sana doctrina le llaman la ropa, la comida, el tema del infierno, el arrebatamiento y todas esas cosas. Y cuando de repente en una iglesia no se predican esas cosas, no, ahí no cuidan la integridad del Evangelio, dice. Pero esa gente no vive una experiencia de liberación. Entonces la integridad del Evangelio que Pablo quería guardar era la libertad que tenemos en Cristo. Y lo último, versículo 8 del capítulo 2, en esto que Pablo está defendiendo su Evangelio, dice: el mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos los gentiles y ellos a los judíos. ¿Qué está diciendo Pablo? Este evangelio que yo predico, Dios me ha facultado. O sea, Dios me dio el aval y me dijo, predicalo. Dios dijo, sí, tú eres mi apóstol. Entonces, con todos estos versículos que les estoy tratando de enseñar, que Pablo está defendiendo algo. El evangelio que él ha recibido produce en nosotros una experiencia de ¿qué? De libertad, de liberación. Ahora, ¿por qué ciertas personas se oponen a este evangelio? Porque una experiencia de libertad, hermanos, es peligrosa para un sistema en el cual todo ya está establecido de cierta manera. Amén. Entonces, la libertad que Pablo andaba predicando no era solo del corazón, pues así, de sentirla, ¿va? Ay, qué rico se siente esta libertad. No, trae ciertos efectos, ciertas consecuencias, que es lo que vamos a hablar ahorita. ¿Qué es esa libertad? Para descubrir esa libertad tenemos que seguir el drama de Pablo, porque toda la carta de Gálatas es un drama, es una intensidad así en la que Pablo va peleando hasta que llega a una conclusión. Y en ese drama quiero que me acompañen, lo vamos a leer desde el capítulo 3, versículo 22. Dice: pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado. Ahí empieza el drama. Para Pablo, el ser humano está bajo una condición de esclavitud, de ser prisionero. ¿Y quién lo puede liberar de eso?
pues él va a llegar a la conclusión, ¿verdad? Que es Cristo. Pero empecemos por ahí. Una condición casi adherida a nosotros, casi pegada, que no nos la podemos arrancar, que la Biblia lo llama pecado. Del pecado se pueden decir muchísimas cosas. ¿Qué es el pecado? ¿Cómo se vive? ¿Cómo es? No vamos a hacer una lista de los pecados, pero lo que sí podemos decir es que el pecado es una condición que está en nosotros, que siempre nos está robando la libertad, que siempre nos lleva a condiciones de esclavitud. Amén. Ese es el pecado en sí. ¿Qué es el pecado? ¿Cuál es la lista de pecados? Pues cada quien debería de tener una tarea de evaluar en su vida qué es el pecado en usted y cómo lo puede hacer. ¿Qué le dije yo que era el pecado? Algo que a usted le va robando su libertad en Cristo. Amén. Entonces Pablo va con este drama ahí diciendo el ser humano es prisionero. Y sigue diciendo, para que mediante la fe en Jesús lo prometido se les conceda a los que creen. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados, hasta un cierto momento. ¿Hasta cuándo? Hasta que la fe se revelara. ¿Qué está diciendo Pablo? Está el pecado en el ser humano, está la ley. La ley que puede hasta cierto punto ayudar al ser humano a liberarse de ese pecado, no lo ha logrado. La ley todavía lo mantiene preso. Aquello que debería liberar, empoderar, empujar, pues nos deja ahí como todavía patinando, digamos. Y por eso dice 24, así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no necesitamos o ya no estamos sujetos al guía. Usted puede ir leyendo y va diciendo, ¿y aquí de qué está hablando? Sigamos leyendo. Vamos al capítulo 4, versículo 1. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de quién. Oiga, cómo Pablo a cada rato usa esa terminología de esclavo, prisionero, porque ese es el drama de Pablo. Y dice, a pesar de ser dueño de todo, al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo otra vez, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Entonces ahí está el drama de Pablo. Pablo lo que está tratando de decir es que el evangelio que él predica conduce a las personas de un estado de esclavitud a un estado de hijos, de liberación. Amén. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Qué es esa experiencia? Ese es el punto que tenemos que llegar ahorita. Parece ser, hermanos, que cuando Pablo habla de libertad, y según lo que hemos leído, se refiere bastante a la ley, habla bastante de la ley. Y dice la ley no pudo, la ley no puede, la ley nos tiene aquí, la ley allá. Porque habían algunos que decían que la experiencia de libertad que Dios nos quiere dar, la podemos vivir solamente cumpliendo ciertos requisitos, que eran la circuncisión y ciertos ritos judíos. Y ellos empiezan a decir, vaya, sí, la experiencia de libertad Dios nos la quiere dar, porque sí, los judíos creían en eso. Ya vamos a ver eso. Pero la diferencia entre Pablo y los judíos está en que los judíos decían,
hay que pasar por un método, el método de la circuncisión. Y Pablo dice, no hay que pasar por ningún método, hay que pasar por una persona que se llama Jesús. Entonces, eso de quitar ese método de circuncisión, Pablo lo va a llamar libertad. Y me va a entender así. La libertad que Pablo quiere que los gálatas vivan es una libertad como descanso. Así. No tanto una libertad de que hagan lo que quieran, sino descansen. Cristo les ha quitado una carga. Y ahí viene el punto de todo. Muchos de nosotros, aunque venimos a la iglesia, y venimos a una iglesia como esta, en la que se nos trata la manera de romper con todas esas ataduras y yugos religiosos, todavía andamos cargando ciertos yugos que no nos dejan ser libres. Y uno de esos yugos es, óigame hermano, y no lo vaya a confundir, uno de esos yugos es el yugo de querer agradar a Dios. Ese es un yugo. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos dice que nosotros no necesitamos agradar a Dios para que Él nos ame. Él nos ama aunque no le agrademos. Amén. Él, su amor, su gracia, digámoslo así, su gracia por la humanidad es tan grande que aunque la humanidad haga cosas que Dios dice, sí me caen mal, Él dice, los amo. Amén. Entonces la buena noticia es, miren, ¿saben qué dice? Ya dejen de estarse rebuscando por agradarme porque más mal me caen. Sí es cierto. Usted lo ha visto con los bichos cuando quieren conquistar a la bicha. Y si no tiene buenos métodos de seducción, hace un montón de cosas que la bicha en vez de acercarse más se aleja. O las señoritas van a decir, ¿verdad? ¿Qué puede pasar, va? ¿Por qué? Porque se empiezan a hacer ¿cómo? Hostigantes, acosadores, perseguidores. La anda siguiendo en todas las redes, le comenta todos los estados, le pregunta dónde estás a cada rato. Y un montón de cosas, va, que el bicho piensa que así le la va a ganar. Y que no la deja ni sentarse allá, no, que allá va a sentarse a la par de ella. Y ella quiere estar platicando con las amigas, ella allá va. Y hay unos que pasan a un nivel de hasta celarla, de andarla celando. Mira, ¿y por qué estabas con aquel? ¿Y vos por qué estabas platicando con aquel? ¿Vos? Y ni son nada. Pero él en su mente se la quiere ganar, ¿verdad? Entonces, así es la religión. La religión es el novio, bueno, el pretendiente tóxico de Dios. Esa es la religión. El que quiere ganarse a Dios con un montón de cosas que al final ni son sinceras. Porque muchos de esos jóvenes, o señoritas si pasa al revés, que andan siguiendo a la que quieren conquistar, muchas cosas ni son ciertas, fíjense. Esa cara de que, por ejemplo, algunos empiezan a pantallar que tienen pisto y ni tienen. Porque piensan que la bicha va a decir, ay, tiene pista, pues sí. Otros empiezan a vestirse de una manera que ni les gusta, con tal de atraer, dicen ellos. Y empiezan a cambiar su personalidad supuestamente para atraer a la otra persona. Díganme o no, sí o no, si los religiosos no somos así muchas veces. Allá andamos todos chuquitos y locos, pero cuando vamos delante de Dios, nos lo queremos ganar, con la apariencia, con palabras así bien románticas que Dios dice, si ya me mandaron capturas de lo que andas hablando con otras bichas también. Si ya me mandaron capturas que le escribís como a 10 y aquí me querés venir a pantallar a mí. Así es Dios. Dios tiene todas las capturas de nosotros, hermano. De todo lo que usted allá le dijo al hombre, a la mujer, eres todo para mí, y aquí le viene a cantar, te amo más que a mi vida. Dios ahí tiene las capturas, hermano. Así no lo vamos a enamorar. Así no lo vamos a conquistar. Otros quieren conquistar a Dios
compitiendo a ver quién es el mejor servidor. Como que Dios va a decir, me enamoré del mejor servidor. Y cuando hablamos del mejor estamos hablando en términos de activismo, de un montón de cosas que andan haciendo para arriba y para abajo. Y a veces Dios se va a enamorar, imagínense, hermano, esto es lo duro. Así como en los novios y las novias, ¿va? Que aquel que andaba, que se vestía, se echaba loción, se bañaba con tal de ir a ver a la bicha, y la bicha se enamoró del más chiquito. Y se va a enamorar del que ni pisto tenía. No, hombre, eso le duele al que tuvo que cambiar un montón de cosas que ni quería con tal de conquistarla. Y viene Dios y se enamora de la prostituta. Y viene Dios y se enamora del leproso. Y viene Dios y se enamora del samaritano. Eso es un golpe, hermano. Eso duele. Eso sí que duele. Y para aquel hombre que ya lo rechazaba una mujer, ahora sabe lo que se siente, ¿verdad? Cuando uno se da cuenta que Dios en su gracia bendice a aquel que uno siente que ni se esfuerza, que no se rebusca. Y yo que tanto me rebusqué, y yo que tanto que di, y yo que tanto que hice, también te ama Dios. El problema no está en que Dios no te ame. El problema es que querés ganarte ese amor. Entonces, lo que Pablo anda predicando es, hermanos paganos, ¿saben qué? Dios se enamoró de ustedes también. Y eso da una sensación de libertad que hace descansar. Porque muchos en el servicio perdemos la paz. Ahí andamos todos estresados, todos ansiosos, todos tensos, todos bravos, todos amargados. Porque han dejado de vivir la experiencia de paz que da la libertad en Cristo. Nosotros no podemos ser una iglesia, si es cierto, las actividades de la iglesia a veces son fuertes, un poco de trabajo así duro, pero aprenda a descansar en la libertad que el Señor le ha dado, hermano. Libertad no significa que el servidor va a hacer lo que quiera. Libertad significa que el servidor puede descansar en que ya no necesita agradar a Dios para que Dios esté feliz con él. Amén. Y si bien es cierto, porque no quiero que me confunda, no significa que usted no tenga la intención de agradar a Dios. Téngala. Pero sepa que a veces va a poder y a veces no va a poder. Y que las veces que piense que usted pudo, quizás es la vez que no pudo. Y la vez que usted piensa que no pudo agradar a Dios, quizás fue lo que más le agradó a Dios. No sé si me está entendiendo. Que quizás cuando usted hizo la chiquicolumna y solo llegaron 3 niños, usted siente que no agradó a Dios y ese día agradó a Dios. Y cuando llegaron 20, 30, ese día quizás no le agradó algo a Dios. ¿Me entiende? Por eso Pablo dice, fíjense, en el capítulo 3, versículo 3, tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse. ¿Cómo? Con esfuerzos humanos. Cuando perdemos la libertad, ¿qué entra? Los esfuerzos humanos. Cuando tenemos libertad, ¿quién entra? El Espíritu. El Espíritu nos regala la sensación de descanso en la gracia. Y esa sensación trae muchos frutos, fíjese. Por ejemplo, una persona que descansa en el Espíritu y en la gracia de Dios es una persona que siempre va a lograr ver en las necesidades humanas una oportunidad para servirle a los demás. Una persona que anda cargada con, ay, es que vieras que, puchica, es que solo a mí me han puesto, es que solo a mí me tocó, es que como vos, pues sí, como yo soy el coordinador y vos sabes que los coordinadores pues sí van. ¿Y quién lo manda? Porque si va a aceptar el cargo para andarse quejando, no lo acepte. Si lo va a aceptar es porque sabe que a pesar de la carga que se le venga, la va a vivir en el Señor, en el descanso. Pero no, todo cargo que nos dan lo empezamos a vivir en
esfuerzos humanos. Y el que vive los cargos con esfuerzos humanos, no hombre, va a andar con un ojo aquí que le brincan. Va a andar con aquel taquicardia, va a andar con una subcrisis y de repente uno dice, bueno, y que no son líderes, pues, que no supuestamente los líderes viven en paz con Dios, pues. No. ¿Y a quién le echamos la culpa? Al ministerio. Es que vieras el ministerio. Ay, que vieras las cargas. No, es que esta semana ha estado yo. No es la semana, no es el ministerio, no es el cargo, es usted que no lo vive correctamente, que lo vive con esfuerzos humanos. Y por eso Pablo dice, tan torpes. Porque lo que deberían haber empezado a vivir con el Espíritu y así lo empezaron y así lo debían continuar, ahora ustedes lo quieren perfeccionar con esfuerzos humanos. Y ahí tenemos porque muchos se acerca el ciclo de renuevo y la primera sensación que les aparece es juela, pucha. Y hoy, en vez de decir qué nuevo va a venir de Dios, qué va a venir del Espíritu. Entonces la invitación de la palabra esta mañana es, como dice el 5.1, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes en esa libertad. ¿Qué quiere decir? Esa experiencia de libertad la pueden perder. Y hay que ser sinceros, la perdemos. Muchas veces la perdemos. Pero ese mismo capítulo 3 que estábamos leyendo dice el 3:4, tanto sufrir para nada. Lo que, si lo leemos así como lo dice la NBI, podríamos decir, la libertad, hermanos, aunque es una experiencia de descanso, es de combate, es de lucha. Usted tiene que batallar para que nada ni nadie le robe esa libertad. Va a sufrir. Pero es un sufrimiento por mantenerme donde tengo que estar. No es un sufrimiento así, estrés o cosas así, no. Es la batalla que yo debo mantener porque nada me robe la experiencia que Cristo me regaló cuando yo no era líder, servidor, coordinador, pastor, cuando yo era esclavo. Y Él dijo, yo no te quiero ver esclavo, yo no te quiero ver así todo acabado. Yo te quiero regalar una experiencia nueva de vida. Y nos la regaló. Y usted la sabe, usted la vivió en la montaña o la vivió en una experiencia que usted sabe en la que Dios le quitó un yugo que no se le quitaba. Y sintió una experiencia que le dijo a usted, yo quiero servir, yo quiero hacer esto. Y empezó aquel dinamismo, aquel, como dice Pablo, entusiasmo, aquel trabajo. Y eso fue Gálatas. Gálatas, cuando Pablo le llevó el evangelio, no hombre, vivieron una experiencia que ni el emperador, ni los gobernantes, ni los líderes religiosos les habían dado. Cristo les regaló algo que nadie se los había dado. Y empezaron una vida de servicio, una comunidad libre que querían hacer muchas cosas, pero de repente aparecieron personas a decirles, no, esa experiencia no es genuina, ese Pablo se los ha enganchado, Pablo lo que quiere es que ustedes se vuelvan rebeldes sociales y un montón de cosas. Y empezaron a decirles, pero si quieren vivir esa experiencia, circuncídense. Y ahí sí la van a vivir de verdad. Y ahí Pablo se enojó porque poner a la circuncisión significaba quitar a Cristo como aquel generador de esa experiencia. Entonces, hermanos, hoy en día ya no es la circuncisión. Pero así como la circuncisión quiere apartar a Cristo, hoy hay cosas que quieren apartar a Cristo. Y para ponérselo de manera radical, así para que usted sienta el llegue de lo que les voy a decir, hasta el hecho, por ejemplo, de predicar, de servir, no puede ocupar el lugar de Cristo en la vida suya y de la iglesia. Nosotros no predicamos
como una tarea religiosa que tengamos que cumplir. Predicamos porque queremos dar testimonio de ese evangelio que nos invita Dios. Amén. O sea, ninguna tarea eclesial, ninguna persona ni nada debe ocupar el lugar central de Jesucristo en la experiencia de liberación de nuestra vida. Amén. Porque esta experiencia, esto que Pablo está predicando, fíjese que tiene un paralelo bien bonito en Éxodo. Éxodo 3, acompáñenme. Y cerramos con ese pasaje. Éxodo 3. Cuando Dios se le aparece a Moisés, para que usted vea esa paralelo, usted ya más o menos se sabe la historia. Éxodo 3:1. Moisés, ¿qué estaba haciendo? Cuidando el rebaño de Jetro. ¿Qué hacía Pablo antes de encontrarse con Cristo? ¿Qué dice él? Perseguía a los cristianos, digámoslo así. ¿Pero con cuál objetivo? De defender, o digámoslo como dice aquí, de cuidar el rebaño judío. El rebaño de Jetro es aquí. Los dos andan cuidando un rebaño. Jetro, un rebaño literal, pues de ovejas. Pablo, un rebaño así, no literal, sino de personas de una religión. ¿Ven? Ahí empieza el paralelo. 2. Estando allí, en el desierto, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas. Y cuando Pablo iba camino a Damasco, ¿qué pasó? Se le apareció el Señor. ¿Van viendo ese paralelo? 4. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirarlo, llamó de la zarza: Moisés, Moisés. ¿Y qué respondió? ¿Se acuerdan que le dijo Jesús a Pablo? Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues, verdad? Aquí es, y él le dice: aquí estoy, Señor. 5. No te acerques más. Quítate. Aquí Moisés se quita las sandalias. ¿Qué se tuvo que quitar Pablo? Las escamas de los ojos. ¿Se acuerdan? Que le habían salido unas cosas en los ojos y se las tuvo que quitar con Ananías. Los dos se tuvieron que quitar algo que representaba una tradición, una herencia cultural. 6. Yo soy el Dios de tu padre. ¿Qué le dijo Jesús a Pablo? Yo soy Jesús al que tú persigues. Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo, pero el Señor le siguió diciendo. 7. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido. ¿Para qué? ¿Para qué fue enviado Pablo? Para llevar el evangelio de la libertad. Los dos, Moisés y Pablo, cuidando un rebaño que a nadie que ya estaba ahí, pues. Los dos teniendo que quitarse algo que los ataba a una herencia. Los dos oyendo la voz de Dios. Y los dos recibiendo una misión igualita de liberación. Amén. Y entonces dice 8. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa. Tierra donde abunda la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los egipcios. Así que disponte a partir. Voy, ¿a qué? A enviarte. En griego, aquí es hebreo, ¿verdad? En griego, enviado es apóstol. Moisés, el apóstol de Dios. Y Pablo, el apóstol de Dios. Y los dos fueron enviados a lo mismo. ¿A qué? A liberar a un pueblo que estaba oprimido y a llevarlo a una tierra de liberación, a una experiencia nueva de Dios. Ese es el evangelio, hermanos. Y así como Moisés y Pablo fueron enviados, llamados, convocados, así somos convocados nosotros. Primero nosotros
Nos tenemos que quitar las sandalias o las escamas que nos atan a una esclavitud, a una tradición, a un método, a un mecanismo, a algo que nos ata, que no nos deja ver las cosas de manera diferente. Y luego, al ser liberados, nos convertimos en apóstoles de la liberación. Amén. Y quiero cerrar siempre en Gálatas, porque todo esto no es así por así. No solo es libertad para que, ay, qué rico se siente. Dice el capítulo 6. Bueno, 5:13, perdón. Dice: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados ¿a qué? A ser libres. Hasta ahí. Ahí está ahí. No lo siga leyendo. Si lo dejamos hasta ahí, se ve bonito. Y la comunidad se vuelve una comunidad de paz, amor, todos agarrados de las manos, mariposas volando aquí, florcitas, ¿verdad? Qué bonito. Pero sigue diciendo: así que no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Hay que tener cuidado con la palabra pasiones. Pensamos que pasiones tiene que ver con la pasión del amor, ¿verdad? Y aquellos que andan ahí calienturientos. No. Sí, incluye. Pero pasiones se refiere a todo aquello en el cual yo soy el centro del placer, del deseo, del disfrute, digámoslo así. Aquello que todo gira para mí, a mi conveniencia, a mi gusto, aquello que me beneficia a mí. Esas son las pasiones, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Cristo les quitó la carga. Y si ustedes quieren, quédense ahí disfrutando. Pero recuerden que cuando Cristo les quitó la carga, la idea era esto. ¿Qué sigue después de pasiones? Más bien, sírvanse unos a otros. En conclusión, solamente puede servir con amor el que vive en libertad. Y solamente puede vivir en libertad el que vive en Cristo. Oigan eso. Si yo quito a Cristo y pongo el ministerio, pongo al pastor, pongo al líder ahí como que él es la fuente de mi liberación, no voy a vivir libertad y no voy a poder servir con amor. Entonces, todos esos lugares a los que Dios lo está llamando a servir, todas esas personas que Dios le pone en su camino y usted no les ha servido, son la señal de que usted ha perdido la libertad. Porque si usted viviera en la libertad de Dios, automáticamente encontrará la forma de servir. El servicio, entonces, hermano, el servicio no es el horario que me ponen. El servicio no es el ministerio al que pertenezco. El servicio es el fruto de una vida en libertad en Cristo. Una persona libre que descansa, que no lo hace para ganarse a Dios, no lo hace por eso. Lo hace porque ha vivido una experiencia nueva que lo envuelve. Automáticamente encuentra formas novedosas, creativas, diferentes para servir a su prójimo con amor. No por compromiso, como muchos estamos sirviendo. No por costumbre, como muchos lo están haciendo. Usted no venga a servir por costumbre. Sirva porque es libre. No venga a servir porque su líder le tiene que estar hablando. ¿Y por dónde venís vos? Y vas a venir. Usted sirve en libertad, en que Dios le regaló libertad. Por eso lo hace. Entonces, hermanos, ¿cuál es la experiencia más grande, más fundamental de una iglesia que vive el Evangelio y el Espíritu? ¿Cuál es? La libertad en Cristo. ¿Y qué produce la libertad en Cristo? Servicio. Pero ya no por interés, ya no por compromiso, ya no por costumbre. Lo hacemos por amor. El día que usted sirva, hermano, sin necesidad que la gente lo vea,
el día que usted sirva sin necesidad de que lo feliciten, puede ser que ya esté en la libertad de Cristo. Amén. Así que dice el versículo 14, en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo. Pero eso solo es capacidad para los que somos libres en Cristo. Hermanos, que nada ni nadie nos esclavice a nada. Ni una persona, ni un vicio, ni una actividad, y tampoco nada religioso. El único que debe estar en el centro de nuestra vida se llama Jesús. Porque si Él es el centro de nuestra vida, su servicio, hermano, su servicio siempre va a beneficiar a otros. Va a dar vida, va a dar alegría, y vamos a ser una comunidad en el Espíritu Santo. Amén. Cierre sus ojos. Jesús le dijo a sus discípulos estas palabras que tienen que ser también para nosotros. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Descansemos en la libertad de Dios, hermanos. Descansemos en esa experiencia liberadora de Dios que nos dice: es que tú no tienes que hacer nada para agradarme. Todo ese estrés, todo ese deseo de hacer las cosas tan perfectas, no viene de Dios, hermanos. Deje a un lado el perfeccionismo. Aprenda a caminar con el error. Aprenda a caminar con la debilidad. Aprendamos a caminar en medio de la escasez. ¿Usted cree que vamos a hacer una iglesia más feliz el día que tengamos más dinero? Pues no automáticamente. No vamos a hacer la iglesia más feliz el día que todo nos salga perfecto. Hay muchas cosas de las que carecemos todavía. Usted todavía es un servidor que le hace falta mucho por aprender. Yo todavía soy un servidor que nos hace falta tanto, pero mientras llegamos a eso que nos hace falta, sigamos sirviendo, hermanos. Y si usted se cae en el camino cristiano, sepa que Dios le dice: sigamos adelante. Señor, regálanos esa experiencia de liberación, Señor, a la que muchos servidores tanto anhelan, Señor. ¿Cómo sería la vida de servicio de muchos sin aquel yugo religioso de querer supuestamente agradarte a ti, Señor? Nos hemos hecho enemigos a veces de los procesos. Le tenemos miedo al fracaso. Y se nos olvida que Jesús, en términos humanos, ante los religiosos y políticos de su época, fue un fracasado también. No todo le salió como ellos decían que le tenía que salir. Pero el Padre lo levantó al tercer día, demostrando que aquello que parecía un fracaso fue el mayor éxito de todos. Si usted descansara en eso, hermano, quizás sus noches fueran más calmadas. Quizás su servicio fuera con más amor. Quizás la amargura ya no encontrara tanto espacio en su corazón. Porque tenemos servidores frustrados, cansados, desanimados, enojados con Dios y con su prójimo, perfeccionistas, competitivos y tantas cosas que se nos meten. Pero cuando Cristo nos regala de su libertad, todas esas cosas dejan de estar y viene la alegría,
en medio del dolor. Viene la provisión en medio de la escasez. La creatividad cuando todo parece cerrado. La paz cuando todo parece complicado. El amor cuando solo hay oposición. Y entonces nos podemos convertir en una iglesia que sirve a este mundo con amor. A niños, a jóvenes, a familias. Toda esa gente que está afuera, hermano, necesita cristianos, servidores, libres en Cristo. No atados a una religiosidad, no atados a una amargura, no atados a una frustración, sino libres. Pídale al Señor esa liberación. Señor, quiero ser libre. Quítame las sandalias. Quítame las escamas de los ojos. Aparécete, Señor, en medio de la zarza. Queremos verte, Señor. Porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Digámosle eso al Señor. Sí, Señor. Queremos esa libertad. Así es, Señor. Regálanos esto, Señor. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Cuántas cosas se estancan en nuestra vida, Señor. Pero solamente tu Espíritu puede traernos esa experiencia que tanto necesitamos, Señor. Esa experiencia de liberación que nos trae tu palabra, tu evangelio, Señor. Sí, Señor. No nos dejes ir para la casa, Señor, sin recuperar esa experiencia, Señor. No nos dejes ir, Señor, a ningún lado si tú no vas con nosotros. Sí, Señor. Muévete con libertad, Señor. Dice la palabra, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Lo viejo ha pasado, he aquí, ya está lo nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos regaló el ministerio de la reconciliación. Hermano, hermana, usted ya no necesita ser el mejor. Quítese ese yugo. Usted ya no necesita ser perfecto. Quítese ese yugo. Usted ya no necesita competir con su hermano, con su hermana. Quítese eso. ¿Sabe qué necesita? Ser nueva criatura. Cada día. Y eso, sin que usted se dé cuenta, lo va a llevar a lugares para servir a otros que cuando usted andaba compitiendo, queriendo ser el mejor, ni podía servir por eso. Así que salgamos de este lugar libres y firmes en la libertad que Cristo nos ha dado. En el nombre de Jesús, amén.